En el norte de España, en la región de Cantabria, cerca de la villa románica de Santillana del Mar, se encuentra una cueva cuya historia comenzó hace algo más de 15.000 años, cuando un grupo de artistas prehistóricos la eligió como soporte de sus obras de arte. Poco tiempo después de su abandono por los artistas, un derrumbe selló su boca. La caída de la cornisa que daba sombra a la entrada fue cubierta por una capa estalagmítica que convirtió a Altamira en una cápsula cerrada a los ojos humanos. Aquí, en la oscuridad más absoluta, quedó encerrado el más bello repertorio del arte prehistórico descubierto hasta hoy. También quedó encerrado un concepto del mundo. El arte paleolítico no son solo bellas imágenes, es también el reflejo de una vida y de una religiosidad expresada fundamentalmente por medio de figuras de animales. Los análisis de André Leroi-Gourhan descubrieron cómo el arte en las cuevas no se distribuye arbitrariamente. Los animales y las demás figuras no están dispuestas al azar, responden a un esquema. La base parece estar en la asociación bóvido-caballo, rodeada por otras figuras como los ciervos o los signos. Altamira es uno de los lugares donde este esquema aparece repetido una y otra vez. Cerca de la entrada encontraremos el gran panel, donde más de una veintena de bisontes están rodeados por una cierva, varios jabalíes y multitud de signos. Aquí encontramos ya el esquema. En el lugar central, un caballo se opone a un bisonte. Si sustituimos las imágenes por letras, vemos cómo el esquema se presenta de forma clara. En este panel, el artista derrochó capacidad, sabiendo unir las técnicas a su alcance y un sentido artístico que ha sugerido a muchos autores la calificación de esta sala como la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Enmarcando las figuras, gran cantidad de signos. Su sentido se nos pierde. Como de otras muchas cosas del Paleolítico, nuestro conocimiento no es perfecto. Aún quedan muchos interrogantes por resolver. Rodeando los bisontes, al fondo de la sala, una cierva perfecta señala el fin del gran panel. Penetrando en Altamira, la segunda sala nos presenta un pequeño panel lleno de finos grabados donde encontramos la repetición ciervo, bisonte y caballo. En este caso, no tenemos la espectacularidad de las figuras pintadas, sino el delicado trabajo del grabador. Las figuras son esquemáticas, hechas con breves pero esenciales trazos.
Los animales son perfectamente identificables. Más adentro, en el gran pasillo, el modelo aparece de nuevo. En este caso, se juega con el espacio. Un toro, profundamente grabado, es la clave para encontrar, agachándose, debajo de la cornisa, una figura de caballo dibujada. Más adelante, en la misma galería, otra vez la asociación. Aquí se juega con los volúmenes. Los animales comparten líneas, de modo que no se sabe dónde acaba una figura y comienza la otra. Entre estas figuras y las siguientes no encontramos nada. Más de 50 metros las separan. La cueva no se decora en su totalidad. Solo algunas zonas privilegiadas serán soporte del arte rupestre. La elección no depende de las características de los paneles. En estas salas vacías, las paredes son perfectas, pero nunca recibieron obras de arte sobre ellas. Al fondo de la cueva, una estrecha galería conocida como cola de caballo repite el esquema y nos permite presentar una hipótesis sobre su significado. Las asociaciones se repiten, unas veces dibujadas, como este caballo deformado con una cabeza de toro a su lado, o como estos bisontes grabados de sorprendente parecido a los del gran panel, no solo en su concepción general, sino en la búsqueda de detalles como la lengua, las barbas o el ojo. Junto a ellos, también grabado, aparece un caballo en el que se marcan la cabeza y la papada con fino trazo estriado. Si sustituimos las representaciones por letras, nos encontramos con un esquema semejante al del gran panel. En este caso, la distribución no es un gran techo, sino que aparece de forma continuada por la galería. Al fondo encontramos de nuevo figuras de ciervas, esta vez grabadas con trazo estriado. Más de 6 cabezas que se adaptan a los relieves de la pared y nos obligan a preguntarnos las razones que movieron a los artistas a decorar tan estrecha galería. Estas figuras tienen un enorme parecido con otras, grabadas sobre omóplatos de ciervo que aparecieron durante las excavaciones en la boca de la cueva y que nos indican que su autor también las supo plasmar sobre otros materiales. Quizás la clave del misterio de la cueva esté en estas figuras. En esta última galería aparecen una serie de relieves con apariencia animal o humana. Esta máscara humana es solo roca. Ninguna mano ha alterado su forma. Sin embargo, en estas otras, el relieve sugerente se ha completado con breves trazos de carbón que convierten la roca en caras de bisonte. Bien podemos suponer que la visión de estos relieves indujo a los artistas a considerar Altamira un lugar privilegiado, donde los animales y la roca de la cueva se unen formando un todo mágico.
La concepción escultórica del artista del gran panel refleja los relieves de la cola de caballo. En esta sala el techo, con sus relieves marcados por la luz rasante que entraría por la boca, entonces abierta, ya produce una primera sensación de manada. En este gran panel, los relieves se convierten en grandes animales. Los colores completan las formas de la naturaleza, dando figuras de enorme belleza y fuerza. Expresan una realidad mitológica que los animales representaban en el mundo mágico paleolítico. Estos son el reflejo de la realidad que les rodea. Así el artista transpone al mundo sobrenatural las realidades cotidianas, uniendo lo real y lo mítico. Estas obras de arte, que habían permanecido encerradas más de 15.000 años, pronto verían la luz. A finales del siglo XIX se instaló una cantera en el prado que cubre la cueva de Altamira. El uso de pólvora negra para extraer la roca provocó fuertes vibraciones que movieron algunos de los bloques que cerraban la entrada. La casualidad hizo que se parasen los trabajos de la cantera cuando ya solo faltaban 2 metros para que su frente alcanzase el panel de polícromos. La misma casualidad propició que entre los bloques entrase el perro de Modesto Cubillas, aparcero de don Marcelino Sanz de Sautuola. ¿Perla? En 1875, Sautuola, alertado por Modesto Cubillas de la existencia de una cueva en el prado de Altamira, comienza sus visitas. 4 años más tarde, su hija María pasa entre unas piedras y gracias a su estatura, propia de una niña de 9 años, puede ver lo que Sautuola, que siempre tenía que entrar agachado, no podía ver: el gran panel. Padre. Sí. En ese techo hay bueyes pintados. ¿En qué techo? En ese de ahí. ¿Estás segura? Sí. Enséñamelos. Sin embargo, la acción de la cantera había vuelto inestable el techo de la caverna. Los niveles geológicos de la cueva están estratificados en bandas horizontales. La caliza de la cueva de Altamira se formó en el Cretácico, durante la época de los grandes dinosaurios, en un medio costero en el que las transgresiones y regresiones del mar cargaron de arcilla la caliza. Esta arcilla resta consistencia a la roca y crea niveles en bandas que la erosión aprovecha para, por disolución, abrir la cueva. La misma estructura es también la responsable de su paisaje de techos planos y paredes angulosas que contrasta con las bóvedas habituales en las otras cuevas. Ya el mismo Sautuola cita cómo entre sus visitas de 1875 a 1879 había observado el desprendimiento constante de bloques de roca. La publicación por Sautuola de los breves apuntes da a conocer el arte de Altamira. Esta obra provoca una polémica sobre su autenticidad y mueve a gran cantidad de curiosos a visitar la cueva. Sautuola quiere evitar que la ignorancia de unos y la osadía de otros hagan peligrar estas obras de arte que él considera tan antiguas. Por ello, de su propio dinero, coloca la primera puerta de madera.
Sautuola, como vicepresidente de la Comisión de Monumentos de la provincia de Santander, pide al Ayuntamiento de Santillana del Mar su colaboración en la protección de la cueva. Este, sensibilizado por la presencia en su municipio de gran cantidad de monumentos, es receptivo. En el libro de actas de 1880 se reflejan las medidas tomadas: poner una puerta de hierro y que su llave sea guardada en el ayuntamiento. Un municipal, primer guía, será el encargado de acompañar a los visitantes, cobrando una peseta. También se establece que cada cupo de visitantes se cifre en 8 personas. Así, desde su descubrimiento, el Ayuntamiento de Santillana del Mar creyó en la importancia de las pinturas y se convirtió en valedor de las cuevas. El catedrático de prehistoria de la Universidad de Toulouse, don Émile Cartellac, que había sido uno de los principales críticos de los trabajos de Sautuola, viene en 1902 a presentar sus disculpas a doña María Sanz de Sautuola, descubridora de las pinturas. Le acompaña el arqueólogo Henri Breuil para reconocer y estudiar Altamira. Ambos trabajan más de 2 meses en el estudio de la cueva. Este fue el primer gran trabajo del abate Henri Breuil. Con el tiempo se convirtió en una figura señera de los estudios de arte rupestre. Sus aportaciones marcan más de 50 años de historia de la prehistoria. Su investigación en Altamira fue el modelo en que se basaron todos los estudios sobre arte rupestre. Sus calcos y dibujos a carbón reproducen con exactitud las imágenes grabadas y pintadas. Sus dibujos son tan bellos como exactos. Son la obra de un artista a la vez que la de un científico. La experiencia de Breuil en Altamira fue dura. La recogida minuciosa de todas las imágenes le obligó a trabajar en condiciones difíciles, a veces con solo la ayuda de velas para iluminarse. La situación de las figuras en grietas y recovecos de la cueva añaden dificultad al trabajo. Su estudio profundizó en la interpretación de las figuras y le permitió descubrir otras nuevas y gran cantidad de grabados. La investigación de Breuil y Cartellac completa así el minucioso trabajo de Sautuola. Ambos investigadores dejan constancia de los efectos perniciosos que había causado la cantera e informan del estado amenazante del techo de la sala de pinturas. La visita de Cartellac y Breuil motiva que el Ayuntamiento de Santillana del Mar se haga eco de las inquietudes expresadas por estos científicos y se dirija al gobierno de la nación para que se interese en la conservación y promoción de Altamira. Tiene la palabra su señoría, el señor Fernández Ontoria. Voy a dirigir al señor ministro de Instrucción Pública un ruego que espero acogerá con simpatía, porque entraña un interés patriótico y un interés científico a la vez. Lo que yo pido al señor ministro de Instrucción Pública es que bien alguna de las personas que están dispuestas a hacer esta visita o reconocimiento, o bien otra que su señoría designe de aquí o de Santander, vaya con el encargo y la misión del gobierno de informarle sobre la importancia y antigüedad de esas pinturas y de la gruta misma, y al propio tiempo proponerle aquellas medidas que estime conducentes para que no sufran deterioro ni menoscabo por la acción del tiempo, o por la de visitantes incultos, o por el examen indiscreto o ambicioso de aquellas antigüedades. Tiene la palabra su señoría, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, conde de Romanones. Tenía ya conocimiento de la existencia de esa gruta y estaba preocupado con las medidas que el gobierno debiera tomar para su conservación. No hay inconveniente ninguno en que inmediatamente vaya una comisión de personas competentes, nombradas oficialmente, para que hagan los estudios necesarios y proponga al gobierno lo que haya que hacer. Pero las buenas intenciones del señor ministro no llegan a cumplirse y no se sabe que en esos años visite Altamira ninguna comisión oficial.
Una figura de la época, el príncipe Alberto de Mónaco, toma conciencia de estos problemas. Se convierte en mecenas de Altamira, dando dinero para su conservación. Y sobre todo, propicia la publicación de los estudios de Cartelac y Braille que se plasman en esta espléndida monografía sobre Altamira. Publicada en 1906, dio a conocer a todo el mundo los problemas de conservación y la riqueza artística de Altamira. Desde principio de siglo, el fenómeno del turismo va llegando a Altamira. Una muestra es la edición de guías editadas en varios idiomas. En ella se explica la cueva y se incluyen mapas y planos que indican al turista su situación geográfica y las curiosidades que contiene. La fama de Altamira crece con el tiempo. En los años 20, Santander se convierte en lugar de veraneo de la familia real española. La estancia de esta y la situación privilegiada de Santander es también un reclamo para el turismo de todas las latitudes. Sus playas y calles se ven en esta época muy concurridas y animadas. La cercanía de Altamira a Santander y la fama de sus pinturas hace que sea cada vez mayor el número de visitantes que se acercan a admirarla. La afluencia turística provoca unas necesidades que obligaron a tomar una serie de medidas orientadas a mejorar las condiciones de la visita. La primera alteración de la cueva de que tenemos constancia es el rebaje practicado en el suelo de la sala de pinturas para mejorar su visión. Este precipitado rebaje supone a su vez una agresión a la cueva al destruir el yacimiento arqueológico que se encontraba debajo de las pinturas. En él apareció este bastón de mando decorado con finos grabados. Los intentos de solución a los problemas de estabilidad de los techos constituyen otra fuente de agresiones al equilibrio natural de la cueva. Por ejemplo, la primera solución que se adoptó fue colocar unos postes de madera que apuntalaban el techo y que introdujeron colonias de hongos que amenazaron las pinturas. Más tarde, entre 1924 y 1935, se acometen una serie de trabajos en Altamira que cambian sensiblemente la fisonomía natural de la cueva. En 1924, por una orden del Ministerio de Instrucción Pública, se aprueba el proyecto del ingeniero de caminos don Alberto Corral para la reparación y consolidación de Altamira. Su finalidad es, fundamentalmente, evitar las filtraciones y procurar la estabilidad de los techos. Partiendo de un derrumbe que había en el centro del vestíbulo, se construye un muro de cemento que sustenta todo el techo. Queda así aislada la sala de polícromos, a la que solo se puede acceder por una escalera preparada al efecto. Para evitar el problema de las excesivas filtraciones de agua que arrastraban los pigmentos de las figuras, se rellenaron de cemento hidráulico parte de las grietas y cavidades del techo. Aunque se logra el objetivo, se deseca parte del techo, lo que produce escamaciones en las pinturas. La intervención en Altamira no se detiene en esta sala, sino que continúa a lo largo de toda la cueva, tanto para dar estabilidad a los techos y cornisas como para facilitar la visita. El dibujo de ordenador reconstruye todas las modificaciones sufridas por Altamira en los años 30.
En la segunda sala, llamada de los muros por su abundancia y volumen, estos fueron construidos para apuntalar el techo. Pero tantas transformaciones no solo cambian la estructura de la cueva, sino que en muchos casos rompen la profundidad de las salas, haciéndonos perder la perspectiva de las obras de arte de sus paneles. Las intervenciones afectan también a las formaciones estalagmíticas. Los trabajos de acondicionamiento atacan a las obras de arte, como a este caballo, cuyo grabado casi se ha perdido por el continuo subir y bajar de los obreros. Muros y viales han transformado fundamentalmente la estructura de Altamira. Un caso donde se ven especialmente estas alteraciones es en la cola de caballo. Aquí se levantó más de 1 metro de sedimentos, haciendo que los escasos 50 centímetros originales se convirtiesen en un cómodo pasaje. A todas estas alteraciones se une en 1931 la instalación de luz eléctrica en la cueva. Sustituye a las lámparas de acetileno que llevaban los guías en esta época. La instalación de luz eléctrica, pensada para evitar los problemas de las lámparas de acetileno, se convierte en otro factor de agresión. Por un lado, producía calor, que favorecía las colonias de hongos. Por otro, su instalación, realizada sin mucho cuidado, destruye formaciones y se convierte en un pegote antiestético. Los muros, pensados en un primer momento como protección, se convierten en uno de los principales problemas de Altamira. El dibujo nos muestra cómo el enorme vestíbulo de 2.800 metros cúbicos, que albergaba en su parte izquierda el famoso techo de los polícromos, ha sido modificado por los muros. La sala que contiene el gran techo se reduce en su capacidad a 300 metros cúbicos. Esto supone una clara amenaza para la estabilidad del clima originario de la sala. A esta reducción del volumen de la sala se une con el tiempo otro factor. En los años 60 se incrementa el turismo en España. A la antigua y noble villa de Santillana del Mar llegan los asistentes al segundo curso internacional de arqueología del campo celebrado en Santander. Los cursillistas, 30 arqueólogos de distintos países, contemplan los blasonados edificios de la ciudad y la famosa abadía. En el término de la villa de Santillana se encuentra la célebre caverna de Altamira. Con el comisario general de excavaciones y otros técnicos españoles, recorren la gruta y admiran la perfección de sus pinturas murales. El interés científico o la simple curiosidad conducen hacia la cueva a miles de personas interesadas en contemplar sus pinturas. La falta de previsión de las autoridades en establecer un control sobre el número de visitantes llevan a las cuevas a una situación de difícil salida. Corrección de su dibujo, por la blandura y suavidad de su modelado, y constituyen, como es sabido, uno de los más importantes documentos del mundo. Como en tiempos de Sautuola, será la prensa el medio donde se plantee una nueva polémica sobre Altamira. En ella se recoge cómo en algunas épocas el número de visitantes se acerca a los 1.500 diarios. Una revista de ámbito nacional se hace eco de la influencia negativa del turismo en la cueva. Su título es muy expresivo. El gran número de visitantes, junto a la reducción de la sala, altera profundamente el microclima de la cueva. La sala de pinturas se ha convertido en una botella con poca aireación. Estas gráficas nos muestran cómo el incremento de los grupos hace subir la temperatura de la sala. A su vez, desciende la humedad y se produce un efecto acumulativo. Cuando entran cada día nuevos grupos, no se ha disipado el efecto de los que entraron el día anterior. Ya en 1976, las alteraciones son evidentes. Se han desprendido algunas lascas del techo y se pierden parte de las pinturas.
Y en otras, como en la Gran Cierva, es preocupante la disminución de la intensidad en el color de la figura. El deterioro fuerza por fin al Ministerio de Educación y Cultura a cerrar la cueva en 1977. Las declaraciones del doctor Eduardo Ripoll aclaran las intenciones de la administración. Yo creo que son un par de años de estudio y un año o así para aplicar una terapéutica. Pensemos lo que pasó con Lascaux, que estuvo cerrada 5 años, que duró el estudio, y otros 5 años para aplicar la terapéutica. Y ahora recibe 5 visitantes a la semana. Es poco, yo espero que Altamira no será este caso, pero, y creo que tampoco el plazo de tiempo tenga que ser tan largo, probablemente será más corto. Pero en fin, hay unos fines científicos. Esta es una cosa que no pertenece a Santillana, no pertenece a Santander, no pertenece a España, es patrimonio de la humanidad. Pero el cierre afecta a la economía de Santander, sobre todo a la de Santillana del Mar. El turismo se retrae, como denuncian los titulares de la prensa local. Ante esta situación, el presidente de la Diputación de Santander interviene en la polémica pidiendo la reapertura de las cuevas. Don Julio Cabrero, presidente de la Diputación de Santander, ¿en qué basan ustedes esta petición? La basamos concretamente en que todos los estudios que se han hecho hasta ahora, precisamente por el señor Ripoll, no han dado un veredicto afirmativo en el sentido de que hay unas causas que obligan al cierre de las cuevas. En 1980, el director general del Patrimonio, don Javier Tusell, expresa la postura del Ministerio. El enfermo, la cueva, nunca podrá ser sometido a una vida como la que llevó con antelación, es decir, a un número elevadísimo de visitas diarias del orden de miles de personas. Por eso el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, tiene el propósito de crear un centro de investigaciones junto a la cueva. Va a mantener los equipos de medición para ver cómo se alteran las constantes con las visitas. La polémica continúa durante 2 años más. Los estudios encargados por el Ministerio de Cultura van aportando datos que permiten por fin comunicar a la prensa la próxima reapertura y la recuperación de las pinturas. Señor Tusell, ¿cómo se va a llevar a cabo esta reapertura? La reapertura se hace a título, por así decirlo, provisional. En principio, lo que se ha decidido es lo siguiente. Un máximo de 15 personas podrán entrar previa petición por escrito y previa respuesta por escrito que será dada por el director del Centro de Investigaciones y el Museo de Altamira. Esa reapertura es provisional, como digo, y está directamente enlazada con los estudios que se están realizando. Lo que se ha hecho hasta ahora, lo ha hecho un equipo de científicos de la Universidad de Santander, es medir las condiciones de la cueva sin visitas, y ahora vamos a hacer las mediciones con visitas y empezando con un número muy pequeño que puede ser elevado si el equipo científico considera que efectivamente se puede elevar ese número. Es una solución provisional, pero que creo que demuestra que los trabajos se han realizado con prudencia, pero con constancia, y que, en definitiva, este problema de las cuevas de Altamira está en vías de resolución, cumpliendo las recomendaciones de organizaciones internacionales como la UNESCO y ese propósito que siempre nos ha presidido de la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico. Por fin, el día 15 de febrero de 1982, se produce la reapertura de la cueva. Este grupo será el primero en constatar que los esfuerzos destinados a la conservación de las cuevas no han sido vanos. Los animales han recuperado sus vivos colores. La reapertura ha dado satisfacción a todas las autoridades provinciales y sobre todo al Ayuntamiento de Santillana, que ha logrado su objetivo. Pero por encima de todo, se ha ganado la batalla de la conservación de Altamira.
La incuestionable importancia del arte de Altamira y la necesidad de restringir las visitas reduciéndolas a grupos muy escasos aconseja actualmente buscar otras vías de divulgación. Para ello, se ha considerado necesaria la realización de esta serie de documentales que aproximan a todos el contenido artístico de Altamira, sus paisajes subterráneos y cuanto una cueva como esta puede transmitir. Pero un rodaje todavía puede suponer una nueva agresión a la cueva. Segunda. Segunda. Sin embargo, para evitarlo, en este trabajo se han tomado previamente medidas de forma que la influencia negativa del rodaje en Altamira fuese mínima. Se ha reducido el número de personas del equipo, el tiempo de estancia en la cueva y el número de los aparatos de iluminación. El Instituto de Óptica Daza de Valdés, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a petición nuestra, se ha encargado de señalar los iluminantes idóneos para el rodaje. Los estudios fueron realizados por la doctora Alicia Pons, del Laboratorio de Radiometría. El análisis estudia las distintas clases de fuentes de iluminación convencionales de cine para determinar cuál es la energía que generan en cada una de las longitudes de onda. Se ha estudiado especialmente la zona ultravioleta del espectro, que es la que ocasiona mayores daños a las pinturas. Se comienza el estudio de los iluminantes con el espectroradiómetro, que mide la cantidad de energía que una fuente de iluminación emite en una determinada longitud de onda. El método de medida es muy sencillo. Se compara la emisión de las fuentes que se van a utilizar con una lámpara patrón cuyo comportamiento es perfectamente conocido en todas las emisiones de onda. Como ejemplo, mostramos cómo se compara la lámpara patrón con una de descarga de halógeno metálico. Esta emite una luz fría y en principio fue considerada como la más idónea para el rodaje. Como puede verse, la gráfica no presenta una tendencia ascendente, sino que aparece en forma de diente de sierra. Se aprecia emisión de ultravioletas entre los parámetros 300 y 400, que será necesario neutralizar. La forma más sencilla de hacerlo será introducir un filtro que corte la radiación ultravioleta no deseada sin modificar el color de la luz. Para ello se han estudiado diferentes tipos de filtros mediante el espectrofotómetro, aparato que determina la transmitancia espectral. El estudio nos ha permitido elegir como filtro más adecuado un polímero, cuya curva de transmitancia se puede apreciar en la siguiente gráfica. Como se ve, este filtro absorbe completamente la irradiación ultravioleta. En el caso de la lámpara de halógenos metálicos, hubo que colocar dos filtros para lograr el efecto buscado. La necesidad de contar con una iluminación adecuada se les planteó también a los artistas paleolíticos. Se enfrentaban a un hábitat oscuro que tendrían que conquistar mediante el desarrollo de sistemas de iluminación cada vez más perfectos, sobre todo cuando penetran en las cuevas para decorar sus paneles. Las investigaciones actuales nos han llevado a la convicción del refinamiento que adquieren los hombres paleolíticos en la consecución de una luz fácil de transportar que no emita humos y que a la vez les proporcione una luminosidad suficiente. Las lámparas conocidas durante el Paleolítico eran normalmente piedras de arenisca o caliza con una concavidad natural, o bien trabajadas para crear un depósito. Estas eran así simples receptáculos de combustible con un pábilo de hierba u otra materia vegetal. A fin de contrastar nuestras investigaciones sobre los iluminantes modernos con las utilizadas por los artistas prehistóricos, reprodujimos una lámpara de tipo paleolítico.
Pues el que resista. El combustible fue grasa animal de tuétano de un hueso y se utilizó una mecha de corteza de enebro. Con objeto de determinar cuál era el color de la luz emitida por una lámpara de tuétano prehistórica y poder compararla con el color que dan las fuentes de iluminación convencionales del cine, se ha realizado una medida sobre una réplica actual de una lámpara utilizando un espectroradiancímetro, aparato que permite determinar la distribución espectral en un corto espacio de tiempo, condición indispensable para análisis de este tipo de fuentes, ya que la llama está continuamente oscilando. En la gráfica se aprecia que la distribución espectral es similar a las que nos dan las lámparas utilizadas por los artistas paleolíticos. Otra idea en nuestro estudio sobre la luz fue la capacidad de iluminación de la lámpara paleolítica. Resultó ser una luz difusa y ambiental. Este tipo de luz resuelve los problemas de iluminación general, necesaria para la realización de grandes paneles como los de Altamira. Sin duda, el resultado más importante para nosotros fue constatar que una luz como esta, con un combustible de grasa y pábilo vegetal, no produce humo. Este descubrimiento nos ha permitido refutar, más de 100 años después, las críticas de Arlet y los primeros investigadores que negaban la autenticidad y antigüedad de las pinturas por la falta de humo en estas. Las influencias negativas en la conservación de la cueva de Altamira y del arte rupestre en general no son solo las intervenciones en las estructuras subterráneas ni las aglomeraciones humanas. La propia investigación arqueológica es otro de los factores que actúan sobre el arte rupestre. Los trabajos clásicos a base de calcos son una faceta superada. Sin embargo, hoy, la técnica permite que la investigación también se pueda realizar en el laboratorio. El estudio que presentamos ahora fue llevado a cabo por el doctor José Antonio Méndez del Departamento de Imágenes y Visión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se pretende estudiar las masas de color de las figuras. Se partió de unos negativos tomados en la cueva con diferentes filtros de color. Mediante una lupa binocular se seleccionaron los más apropiados para su tratamiento informático. Los negativos seleccionados se digitalizaron a través del microdensidómetro. Una vez colocado el negativo en el portamuestras del aparato, va leyéndolo y digitalizándolo punto a punto mediante un sistema de barrido. Esta información se transmite a un ordenador. Aquí acaba la primera toma de datos. Seguidamente se procede al tratamiento óptico de los negativos. Con este proceso se aumenta el contraste del negativo para resaltar los detalles más interesantes. Mediante filtros, la cámara recoge la imagen y la digitaliza en el ordenador. En el ordenador se ha preparado un programa para el tratamiento de una de las pinturas de Altamira.
pasamos a realizar el tratamiento informático de la imagen seleccionada, el gran macho del techo de los polícromos. Se pretende determinar las partes donde hay mayor masa de pigmentos y otras donde estos se han degradado y está aflorando la roca. Se ha partido de la imagen en positivo donde se ven zonas oscuras que determinan mayor masa de pigmentos. En la figura en negativo resaltan las grietas que compartimentan la figura y se diluyen las partes más pigmentadas. Estos rasgos se aprecian mejor en la alternancia de ambas imágenes. Al introducir el color azul, destacan las partes rojas originales, apareciendo en blanco las zonas negras. Esta simple codificación nos permite separar los colores en dos grupos, los rojos y los negros. Para matizar cada color, la roca aparece en azul, el negro en rojo, el rojo en amarillo y una gradación del verde al cian en las zonas de coloración más intensa. Observamos que dentro de la figura del bisonte se aprecian masas espesas de color en la cabeza, patas y contorno, mientras que en el cuerpo se ha perdido la pigmentación y aflora el azul de la roca. Y ahora sabemos que el tiempo y la alteración del microclima de la sala han incidido negativamente en la potente figura del gran macho polícromo. En este programa hemos pretendido mostrar las vicisitudes por las que ha pasado la cueva de Altamira. La conservación del arte paleolítico es un reto para los investigadores, pero también es una disciplina que solo está en sus comienzos. El arte vive como vive toda la naturaleza. Incluso la aparentemente eterna roca es imperceptible, pero continuamente erosionada, lo que la hará desaparecer. La declaración de la Cueva de Altamira como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 solo nos hace recordar que las obras de arte de nuestros antepasados de hace 15.000 años deben seguir existiendo. El goce estético de su visión no debe hacernos olvidar que es algo que debemos transmitir a nuestros descendientes y de que solo somos sus guardianes.
Si sustituimos las imágenes por letras, vemos cómo el esquema se presenta de forma clara. En este panel, el artista derrochó capacidad, sabiendo unir las técnicas a su alcance y un sentido artístico que ha sugerido a muchos autores la calificación de esta sala como la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Enmarcando las figuras, gran cantidad de signos. Su sentido se nos pierde. Como de otras muchas cosas del Paleolítico, nuestro conocimiento no es perfecto. Aún quedan muchos interrogantes por resolver. Rodea años, cuando un grupo de artistas prehistóricos la eligió como soporte de sus obras de arte. Poco tiempo después de su abandono por los artistas, un derrumbe selló su boca. La caída de la cornisa que daba sombra a la entrada fue cubierta por una capa estalagmítica que convirtió a Altamira en una cápsula cerrada a los ojos humanos. Aquí, en la oscuridad más absoluta, quedó encerrado el más bello repertorio del arte prehistórico descubierto hasta hoy. También quedó encerrado un concepto del mundo. El arte paleolítico no son solo bellas imágenes, es también el reflejo de una vida y de una religiosidad expresada fundamentalmente por medio de figuras de animales. En el norte de España, en la región de Cantabria, cerca de la villa románica de Santillana del Mar, se encuentra una cueva cuya historia comenzó hace algo más de 15.000. Los análisis de André Leroi-Gourhan descubrieron cómo el arte en las cuevas no se distribuye arbitrariamente. Los animales y las demás figuras no están dispuestas al azar, responden a un esquema. La base parece estar en la asociación bóvido-caballo, rodeada por otras figuras como los ciervos o los signos. Altamira es uno de los lugares donde este esquema aparece repetido una y otra vez. Cerca de la entrada encontraremos el gran panel, donde más de una veintena de bisontes están rodeados por una cierva, varios jabalíes y multitud de signos. Aquí encontramos ya el esquema. En el lugar central, un caballo se opone a un bisonte.